Existen personas que han sido llamadas monstruos desde hace siglos. Los investigamos ahora científicamente, porque son personas que cazan personas, que matan por placer, por dinero, por poder. Bienvenidos a nuestro especial sobre asesinos en serie en Más Allá. Seres fríos, crueles y sangrientos. Personas que atraviesan la historia dejando destrucción y muerte. Personas que llamamos asesinos en serie y que podrían estar en este momento a su lado. Como Jesse Pomeroy, quien con tan solo 14 años de edad mató a un grupo de niños en Nueva York, ejecutándolos con armas punzocortantes y quemando sus cuerpos. O Richard Ramírez, también conocido como el acosador nocturno, por su afición a seguir a sus víctimas hasta las casas y aplastarles la cabeza mientras dormían. This nation, this country is founded in violence. Violent delights tend to have violent ends. Madness is something rare in individuals, but in groups, people, and ages, it is a rule. Killing is killing, whether done for duty, profit, or fun. Se cree que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985. Durante su juicio se dibujó una estrella satánica en la palma de su mano. ¿Por qué existen personas capaces de desatar tanta maldad? Acompáñenos esta noche a entrar en la mente de los verdaderos monstruos que habitan entre nosotros y a conocer la forma en que piensa un asesino en serie. Buenas noches. Este es un tema que a mí me toca bastante, a mí personalmente. Yo he buscado y investigado casos y realmente es un tema muy fuerte, lleno de dolor. No se trata de personas que sean monstruos, son personas que causan daños irreparables a familias que quedan destruidas. En Colombia tenemos a Garavito, tuvimos a Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes y muchos más, el monstruo de Monserrate. Ustedes todo el tiempo me escribían a @cruzescribiente, que es mi Instagram, y @cruzescribiente igualmente, que es mi Twitter, que querían este programa. Pues hoy estamos acá con expertos, tal vez los más expertos de este país, para hablar de los asesinos en serie. Y me acompaña un criminólogo, psicólogo, escritor de un libro muy bueno sobre el caso del Pocetto, el señor Edwin Olaya. Muy buenas noches, Edwin. Esteban, buenas noches. Gracias por la invitación y como siempre un gusto estar acá. ¿Por qué nos fascinan tanto los asesinos en serie? Esa es una pregunta que ha inquietado no solo a psicólogos, sino también sociólogos, antropólogos. Y el punto en realidad es que siempre el ser humano ha estado buscando explicar, entender sobre todo por qué hacemos cosas desviadas, ¿sí? Es decir, entender ese lado oscuro. Pero en este punto específico recuerdo un psiquiatra norteamericano que señalaba en uno de sus libros, que las personas nos sentimos atraídos a ese tipo de delitos, sobre todo los cruentos, porque de alguna manera en ellos vemos reflejado lo que social y moralmente no nos sentimos capaces de hacer. De alguna manera esa atracción explicaría entonces, o más bien, sería una forma de escape de aquellos impulsos del tánatos, dirían algunos, que todos llevamos por dentro. También me acompaña uno de los psicólogos y profesor también de universidad que más saben de estos temas en Colombia, el señor Belisario Balbuena. Muy buenas noches, doctor. Hola, Esteban. Doctor, la misma pregunta. ¿Por qué estamos aquí hablando de personas como Garavito, que son capaces de matar a más de 170 niños y violarlos, y nosotros no? Precisamente porque son sujetos excepcionales en la maldad, en la crueldad con la que realizan los crímenes.
y se vuelven de alguna manera mórbidamente atrayentes. Particularmente, y con lo que mencionaba ahorita Edwin, yo en este momento me encuentro haciendo un libro que se va a llamar El encanto del asesino serial. Pero no es una apología al asesino serial. Es el encanto precisamente en lo que produce socialmente, en esa curiosidad de saber por qué alguien llega a hacer lo que hace. En la pregunta cotidiana que muchas veces nos han hecho de si es que ese criminal serial nació así, o se formó, o se construyó. Es en ese sentido que resulta atrayente, que resulta precisamente motivador incluso para algunos en su investigación. Bueno, señores, y para entender qué es un asesino en serie, nuestro equipo ha elaborado una nota que usted va a ver a continuación y recuerde escribir sus comentarios con el numeral Asesinos Más Allá. La historia no es otra cosa que un cuadro de todos los crímenes y desgracias. Los asesinos en serie son un reto para la ciencia y un fenómeno registrado desde la antigüedad, como atestiguan los cuentos de los hermanos Grimm, quienes en su cuento Barba Azul narran la historia de un hombre que colecciona cadáveres de mujeres en una de las habitaciones de su castillo. Lejos de la ficción, los asesinos en serie existen y fueron investigados a finales de los 80 por Robert Ressler, psicólogo del FBI, quien fue el primero en utilizar el término. Ressler definió la existencia de dos tipos principales de asesinos, los organizados y los desorganizados. Igualmente definió las siguientes características: personas que asesinan a 3 o más individuos en un lapso de 30 días o más. Están motivados por fantasías y deseos ligados a obtener placer, poder, dinero o gratificación sexual. Coleccionan objetos o partes de las víctimas. Actúan regularmente solos o con pocos cómplices. Características aterradoras que han servido de inspiración a películas como El silencio de los inocentes, en donde su protagonista es el Dr. Hannibal Lecter, un horrendo asesino en serie. Un censor una vez trató de interrogarme. Le saqué el hígado y me lo comí con alubias y un delicioso Chianti. ¿Qué se esconde en la mente de estos terribles criminales? En Más Allá, nos deslizamos entre horrendas pesadillas. Hemos visto las diferentes características que se decían. Hay mucha gente que ha reevaluado esto, pero que se decían que tenían los asesinos en serie, especialmente Robert Ressler, un investigador norteamericano que dio en parte el comienzo a este tipo de tipologías. Nombró a estos señores así. Y entre esas hay unas que me parecen increíbles. Doctor Balbuena, dice Robert Ressler que este tipo de personas matan a las personas, matan otros seres humanos y coleccionan algo de ellos. ¿Cómo explicar esto? Sí, el principio en realidad no es un invento del doctor Ressler, sí, es de hecho algo que desde la criminología, desde la criminalística, se conocía de tiempo atrás y corresponde precisamente a un patrón de intercambio, ¿sí? Al principio de Lockhart, donde precisamente hay algo en la escena del crimen que es dejado y hay algo también en esa escena que es llevado. En el caso particular de los asesinos en serie, como usted muy bien lo menciona, son sujetos que tienden a llevarse unos recuerdos, unos souvenirs, porque psicológicamente los estimulan, porque psicológicamente les permite revivir eso que hicieron, porque los empodera y los hace sentir únicos, irrepetibles. Tiene también incluso mucha connotación de tipo sexual, masturbatoria, al recordar precisamente eso que hicieron y que les causó un gran placer. Garavito, por ejemplo, en algún momento se llevaba partes de sus víctimas, según entiendo, sus dedos, por ejemplo. Hay otros asesinos que se llevan mechones de pelo o joyas, incluso ropa. Son como, algunos dicen trofeos o no es así, porque algunos en las películas dicen tiene trofeos. ¿Está bien dicho? Sí, uno de los términos es el de trofeo, porque de alguna manera les representa también haber obtenido una ganancia, haberse salido con la suya, haber tomado esa vida. Pero más que eso es la representación
mental, psicológica que eso tiene para ellos. Y es precisamente el recuerdo como souvenir y el logro como trofeo. Vea, le voy a transmitir al doctor Olaya que con el numeral Asesinos Más Allá están preguntando. Y es que esto lo pregunta todo el mundo cuando hablamos de estos temas. ¿Son los paramilitares, los guerrilleros o los soldados asesinos en serie, ellos que matan en el campo de batalla o no? No. Lo cierto es que desde la criminología, tal como lo mencionabas hace un momento, han surgido diferentes tipologías para caracterizar, para describir a un delincuente que hace algo muy particular. Añadiendo algo a lo que vimos ahora en la nota, la descripción específica y científica e incluso investigativa, porque tiene usos investigativos que se tiene del asesino en serie hoy en día, es aquella persona o grupo de personas, ¿sí? Usualmente esto no sucede, pero hay casos, que matan de una manera específica en episodios individualizados en intervalos de tiempo. Cuando hablamos de una manera específica, estamos hablando también de una motivación particular, que algunas de esas nos las mostraban también la nota. Una motivación sexual, de lucro, de dominio y poder, de venganza, de ira, en fin. La motivación es algo muy individual del agresor y eso es lo que lo mueve a cometer el delito y sobre todo a llevar a cabo ciertos comportamientos específicos con las víctimas o con las escenas. Digamos que aquí, obviamente, y esto en otro momento lo habíamos hablado, la situación del conflicto, la situación que hemos vivido en Colombia durante muchas décadas, obviamente ha sido en torno a una violencia política. No se descarta que matizado por debajo de esa violencia política haya asesinos en serie, pero señalar que un paramilitar o que un guerrillero o que un delincuente de este tipo de organizaciones sea un asesino en serie por lo que hace en torno a la organización, no. Bueno, señores, ustedes allá quédense porque ahora vamos a ver algunos casos para entender bien cómo piensa un asesino en serie. Por ahora los dejo con este libro que se llama Expedientes X Colombia. Este libro oficial aquí de Más Allá. Hay casos de crímenes sin resolver, misteriosos y también de momentos en nuestra historia que parecen estar al límite de la realidad. Lo consiguen en cualquier librería del país, Expedientes X Colombia. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Un saludo rápido a los que están tuiteando: Jenny Garzón, No Más Yo, Gata de Páramo, Derly, Fierita83, Carechimba, Magno Emperador, Pedro B, Luisa Arevalo, Carlos Angulo, Víctor Triana. A Víctor Triana un saludo grande, El Desconectado y Silvana. A todos ustedes muchas gracias por estar ahí. Hay un asesino en serie que le llamaban el cortacabezas, el asesino de colegialas, también el gigante asesino porque medía más de 2 metros. Conozca su historia y coméntela aquí con Asesinos Más Allá. Los antiguos creían en gigantes malvados, pero los verdaderos gigantes asesinos caminan entre nosotros. Y uno de ellos es Ed Kemper. Nacido en 1948 en Estados Unidos, desde niño desarrolló un comportamiento psicopatológico, torturando y asesinando animales. Golpeaba a sus hermanas y le robaba sus muñecas para quitarles la cabeza. Cabezas que después arrancaría una decena de colegialas a las que engañó haciéndolas entrar a su automóvil, prometiéndoles viajes gratis para torturarlas y violarlas. Según investigadores, Kemper poseía un coeficiente intelectual elevado y una apariencia bonachona que lo hizo cercano a los policías que seguían su propio caso. Imagen que se ve representada en la serie Mindhunters de Netflix. Love that young pussy. I do. I really fucking do. Make it with that young pussy real quick before it turns into mom. Una imagen que contrasta con las crueldades que desató con sus más de 10 víctimas, que incluyen a sus propios abuelos, a quienes les disparó con una escopeta. En la actualidad, Kemper tiene 70 años y espera la muerte en una prisión de Estados Unidos, amarrado de pies y manos, siendo considerado uno de los peores seres humanos que haya pisado la tierra. And that's when I decided I'm going to murder my mother.
I knew a week before she died I was going to kill her. And I knew I was going to kill her. You know? And it's so cold, it's so hard. And that's the first time in 10 years I've looked at it that way. I mean, that intensely, that honestly. It hurts. ¿Qué hay en la mente de Ed Kemper? ¿Qué hay en la mente de estas personas? Mata a sus abuelos y les dispara con una escopeta. Después caza mujeres literalmente en un carro, las lleva, las viola y les quita la cabeza. Doctor Belisario Balbuena, Ed Kemper, ¿qué podemos decir de una persona como él? Bueno, Ed Kemper tuvo una infancia difícil, tenía una relación bastante patológica con su mamá. Era una madre bastante castradora. De hecho, hay una de las versiones que dice que ella lo encerró en un basement, en un sótano, y allá era donde lo tenía vestido de mujer porque nunca deseó tener un niño sino una niña, que le arrojaba esas muñecas de las hermanas y precisamente ahí él empieza a tener, o es el comienzo mejor de su fantasía criminal como tal. Es un hombre que de alguna manera tenía unas relaciones interpersonales muy precarias, en especial con mujeres. De hecho, su escalada criminal contra las mujeres empieza en el momento en que él aprende a conducir y que aprende a tener su propio vehículo, y es el que utiliza precisamente para llevar a estas jóvenes autoestopistas y, aprovechando la estructura física que tenía y el encanto de parecer bonachón, las atacaba de manera brutal. Y es una cosa impresionante ese encanto bonachón. Mató a más de 10 muchachas y las violaba también. Le quería preguntar, doctor Olaya, hay una cosa muy interesante. Ed Kemper era un asesino en serie que era amigo de los policías. ¿Cómo explicar esto? Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta que muchos asesinos en serie matan porque su motivación es una necesidad de poder, de control. En el caso, hay muchos asesinos en serie, que este no es el único caso. De hecho, Ted Bundy, para capturar a varias de sus víctimas, se hacía pasar por policía. ¿Qué significa esto en realidad? Que ellos tienen una necesidad de poder y en algún momento tratan de alcanzarla desde la normalidad, es decir, vinculándose al ejército. Por eso es que hay muchos también delincuentes que tienen historial militar, vinculándose a la policía. Y en algunos casos, como no lo logran, entonces se vinculan a la vigilancia privada. Pero todo está en torno a esa necesidad, a esa urgencia de controlar a los demás y sentir superioridad sobre los otros. Al no alcanzarlo, entonces esa motivación se traslapa ¿a qué? A la conducta delictiva. ¿Cómo yo controlo a los demás? Matándolas. Preguntan por Twitter al doctor Belisario Balbuena, ahí está el Twitter Asesinos Más Allá, un saludo ahí a No Más Yo que están escribiendo, que ¿por qué vemos a estos señores hablando de sus crímenes tranquilamente, como si no sintieran nada? Primero porque es un reflejo precisamente de sus rasgos o trastorno psicopático. Segundo porque muchos de ellos, en especial los que tienen ese rasgo narcisista, se ufanan de sus crímenes. Si nos devolvemos nuevamente al caso de Ed Kemper, él mismo es quien confiesa el homicidio, él mismo es quien provoca su captura. ¿Sí? Y en algún momento, como lo veíamos hace poco en la nota, él habla, ¿sí? con cierta frialdad, con una emocionalidad fingida de lo que hizo y de cómo lo hizo. Les gusta revivirlo a través de la dialéctica, a través de sentirse superiores al momento de relatar eso que hicieron. Entonces, para ellos no les va a representar ningún vestigio ni de arrepentimiento, ni de afectación, en muchos casos ni siquiera de negación, en otros incluso hasta de exageración en el número de sus víctimas, porque de alguna manera les está generando precisamente una satisfacción ególatra personal. Bueno, yo les voy a mostrar un documento gráfico impresionante. A comienzos del año pasado, o a mediados del año pasado, en una ciudad de la Florida que se llama Tampa, empezaron a ser asesinadas las personas que estaban esperando el bus. La persona iba allí, como usted, como yo, y les disparaban en la cabeza. La imagen que están viendo ahí es de una cámara de seguridad que toma la imagen
de el que supuestamente disparaba en esos paraderos. Murieron 3 personas. Este es el asesino. Se le definió como un asesino en serie. Lo ven aquí correr, pero en otras lo ven muy tranquilo. Están viendo un asesino en serie después de matar. Él no sabe que lo graban. Aquí va caminando. Se ve como una persona normal, ¿no? Va mirando incluso el celular. O sea, acaba de matar una persona, en una de esas cámaras se ve, y va mirando el celular chateando. Algo que sí hace es taparse totalmente la cara. ¿Cómo entender, aquí en esta imagen, que alguien mata, en esa sí corre, pero que alguien mata y que después se va caminando mirando el celular? Este es un asesino en serie. ¿Cómo entenderlo, doctor Belisario? Bueno, aquí hay 2 cosas interesantes. La primera es que pese a que es un asesino en serie, fijémonos que tiene conciencia moral, es decir, sabe que lo que ha hecho es incorrecto, por eso huye, por eso corre. Pero no hay arrepentimiento, por eso pasa cuando ve que no hay peligro y puede jugar con el celular, puede tranquilamente irse a tomar unas cervezas, seguramente a tener sexo con su pareja sin importarle lo que acaba de hacer. Es básicamente por esa razón. Sí, es que es impresionante. Pocas veces se ha grabado un asesino en serie después de matar. Este caso es muy famoso. ¿Qué podemos decir, doctor Olaya? No, pues primero que es un material valioso en la medida en que tal cual no se tiene hoy. Es que gracias a las cámaras y a los sistemas tecnológicos se puede llegar a acercar a esto. Lo vimos recientemente incluso con el asesinato de masas en una mezquita. Pues este tipo de tecnologías facilitan esto. Pero lo cierto es que, tal como lo dice Belisario, la frialdad de estos personajes es absoluta, ¿sí? Esto no es otra cosa, o sea, esto no es un evento diferente dentro de la cotidianidad de un asesino en serie. De hecho, Ed Kemper, ya que hablamos de él, le contó a los investigadores del FBI que fueron a entrevistarlo durante muchísimo tiempo, vean, cuando usted se siente estresado, usted va a correr. Cuando yo me siento estresado, busco una estudiante y la mato. Pero es el mismo patrón, es exactamente la misma respuesta, solo que en una es desviada y en la otra, pues obviamente es normal, entre comillas. Esto es lo mismo, este comportamiento de esta persona. Si nosotros pensemos, y señores televidentes, si ustedes rompen el vidrio de una casa, ¿qué era lo que hacía uno de niño, ¿sí? Por estar jugando? ¿Qué era lo que hacía después? Correr, es pura conducta humana. En realidad, aunque suene un poco avesado, los asesinos en serie no están muy lejos de nosotros. Están lejos porque matan, pero la conducta humana es exactamente la misma. Evitación de aquello que no queremos, que no nos agrada, y aproximación a ello que nos gusta. Ellos evitan el castigo y se aproximan ¿a qué? A obtener placer a través de la muerte. Le quería preguntar al doctor Belisario, en las imágenes que habíamos visto antes, uno lo ve jugando casi con el celular después de que ha hecho un crimen, en el otro corre, en otro va caminando, que si uno se lo encuentra en la calle, pasaría por el lado sin ningún problema y no me mataría a mí si no se iría caminando. Muchos asesinos en serie, como Garavito mismo, dicen que después de que mataban se emborrachaban. Garavito mataba, tomaba trago, se emborrachaba y después iba a la casa a dormir. Como si nada hubiera pasado. ¿Es que no sienten culpa en estos casos? Evidentemente no hay remordimiento, es decir, aquí el tomar alcohol no es una manera de distraer el remordimiento, no lo hay, ¿sí? Al contrario, le permite distensionarse un poco más, tal vez haga parte de un ritual. Sé que en el caso Garavito él tomaba incluso un vino particular, especial, barato, al momento inmediatamente posterior a cometer el crimen. Ahí mirando a la víctima, o después de cercenarle el pene al niño que acababa de asesinar. Entonces, ahí no hay ningún remordimiento, ahí no hay inclusive ningún momento para pensar a través de unos tragos acerca de lo mal que hizo. No en ese sentido como tal. Es tal vez una manera ritualista de seguir obteniendo placer, de distensionarse y de seguirse sintiendo grandioso porque ha hecho algo que él sabe que nadie más ha hecho y ha colocado su firma, que ese es otro elemento importante precisamente dentro de ese homicidio serial, que es eso que lo hace
irrepetible, único y que está expresando esa necesidad psicológica del agresor. Y sobre esas firmas vamos a hablar más adelante aquí en Más Allá. Les recomendamos, este es nuestro libro recomendado de esta semana. Es de Peter Trella, se llama El Imperio Mecha Samurai. Todo gracias a Penguin Random House y a Estefanía, allá a Steffi Star. Un abrazo, la queremos mucho que nos lo envía. Cómprenlo y lean que esto es cultura. Nos vemos después de estos comerciales para que vean un caso realmente sorprendente aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a hurgar en la mente de los asesinos en serie, aquellos hombres que matan a veces por placer y a veces por motivaciones que aún no entendemos. Estoy viendo y mucha gente nos escribe, un saludo rápido a Carechimba, Tripa de Pollo, James, Firita83, Derly, aquí por ejemplo está Jenny Garzón, un abrazo grandísimo a ella, a todos ustedes muchas gracias. A continuación les vamos a mostrar a nuestro colaborador desde España, José Manuel Frías. Él es un investigador, está allí en una ciudad que se llama Málaga y nos ha preparado una nota sobre uno de los asesinos en serie más famosos de la historia. Escuchen ustedes la investigación de José Manuel Frías. Es el mejor ejemplo de cómo una persona puede llegar a ser contaminada en su infancia hasta el punto de convertirse en un asesino. Me estoy refiriendo a Edward Gein, este hombre que nace en el estado de Wisconsin el 27 de agosto de 1906 y que a pesar de nacer en un entorno social y religioso bastante tranquilo, pues su familia era el garbanzo negro. Su padre era un hombre violento, pero sobre todo en su vida nos encontramos con una figura prioritaria que era la de su madre, Augusta, una mujer fanática, religiosa, una mujer con una disciplina muy férrea, pero sobre todo una mujer que deseaba que naciera una hija en el momento en el que nace Ed y que a partir de ese momento lo trata como si fuera una niña, lo viste de niña para ir al colegio, no le permite el contacto social con otros niños y otras niñas del entorno. En el año 1913 sus padres compran una granja en Plainfield y aquel niño, ya de por sí obsesionado por ese comportamiento anormal de su madre, de pronto se enfrenta a la visualización de aquellas matanzas, de ver cómo su padre y su madre abren en canal aquellos animales dentro de la granja, y aquello fue algo que se le quedó bastante marcado. Es el año 1945, un antes y un después en la vida de Ed. Es el año del fallecimiento de su madre. Ahí de pronto nos encontramos con un hombre completamente solo, con 39 años, que hereda aquella granja, que era ya un enfermo mental, un hombre que sufría esquizofrenia y que además no sabía ni siquiera si era un hombre o si era una mujer. Y se van produciendo algunas desapariciones en el pueblo. En el momento en el que se descubren las andanzas de Edward Gein, los agentes se acercan a esa granja, que fue considerada a partir de ese momento como una especie de enclave del terror, una especie de mansión de los horrores, porque allí aquellos policías encuentran de todo, encuentran cráneos cortados como si fueran cuencos, encuentran huesos metidos en cajas, encuentran vísceras dentro de bolsas, pero sobre todo algunas visiones completamente impresionantes, como cuerpos puestos en polea y abiertos en canal, como una especie de reminiscencia de aquellas matanzas que había contemplado en su infancia. Había sillas, había lámparas y había ropa que estaba realizada con piel humana. Y no solamente eso, sino que cerca de esos elementos tan siniestros había libros de anatomía y revistas de cambio de sexo. Edward Gein había intentado con la piel de aquellas mujeres el poder confeccionar una especie de ropa, una especie casi de piel humana que pudiera cubrir la suya para convertirlo en aquella mujer que Augusta, su madre, había querido que fuera. Cuando él es detenido, se descubre también algo importante. Dentro de la habitación de la madre, una madre que había fallecido y que había sido enterrada en el cementerio de Plainfield, la madre estaba dentro de la cama, momificada, había sido sacada del cementerio y había sido ubicada en su habitación originaria, ¿no? Edward había querido casi resucitarla utilizando las vísceras de aquellas mujeres a las que había asesinado. Finalmente deciden los jueces no condenarlo a prisión, sino internarlo en un centro psiquiátrico, algo que provocó el recibir las quejas de muchas personas de ese entorno social que no entendían que un hombre como Edward Gein no fuera a parar a una cárcel. Ed Gein inspiró Psicosis y otro personaje de terror de la masacre de la motosierra de Texas, se llama así la película.
es Leatherface o Cara de Cuero. Gracias, José Manuel Frías, un colaborador nuestro que nos envía esto en exclusivo para Más Allá desde España y que también me invita a su programa en COPE, la cadena radial que allá se escucha en Málaga. Señor Olaya, doctor Olaya, ¿por qué una persona o por qué este señor Ed Gein, ya nos contó José Manuel, recoge ropa, objetos y hace vasos con huesos humanos, copas con cráneos? ¿Qué lo mueve a hacer ropa de piel humana? Bueno, este comportamiento, primero este caso es un caso típico, clásico de la criminología y específicamente de los asesinos en serie, ¿sí? No solo inspiró a los dos personajes, las dos obras que mencionaste, sino también a Buffalo Bill, de El silencio de los inocentes. Pero lo que sí debemos leer de este comportamiento es un pensamiento desviado, un pensamiento trastornado. De ahí se explica que luego de valorarlo y examinarlo, los jueces, no porque sí, sino porque había elementos suficientes para sustentar la decisión, optaron o consideraron que él en realidad padecía una enfermedad mental que no le permitía no le permitía estar conectado con la realidad, ¿sí? En consecuencia, toda esta parafernalia con los restos humanos, incluso el guardar bajo llave en la habitación el cuerpo de su madre después de que ésta falleció, es un comportamiento totalmente desorganizado, por utilizar la categoría de la clasificación del FBI, que hoy, por cierto, pues está revaluada también, pero para ejemplificar, es un pensamiento desorganizado, totalmente alterado, psicótico, relacionado con una muy fuerte enfermedad mental. Entonces, eso explicaría por qué llega a hacer este tipo de conductas, ¿sí? Porque ni siquiera era que matara, hiciera todo eso con sus víctimas, sino que de los cuerpos exhumados, que sacaba del cementerio. Toda esta construcción habla de una mente enferma, pero no lógica. Doctor Belisario, aquí me estaban escribiendo sobre este caso y sobre lo que usted nos había dicho antes, que si es que esto se produce porque de niño, como nos contaba José Manuel Frías, lo vestían de mujer y lo maltrataban, parecido al caso de Kemper. Y yo recuerdo otro asesino colombiano, Daniel Camargo Barbosa, que también lo vestían de niña y lo maltrataba la mamá. ¿Eso influye en eso? ¿Eso influye? ¿Que les hayan hecho eso influye en cómo van a ser de adultos? Es una influencia, pero no es la causa, ¿sí? En términos lineales de causa-efecto, esa no sería muy simplista llegar a afirmar que esa fuera la causa. Hace parte precisamente de todo ese caldo de cultivo propio de crear el monstruo. Y en este caso específico, sí hay un componente de tipo psiquiátrico muy fuerte y es esquizofrenia, es psicosis de base, que no es lo común que uno encuentra en asesinos seriales. De hecho, yo colocaría en entredicho el término asesino serial para Ed Gein, porque era más un profanador de tumbas, alguien que a través de su misma psicopatología, de su desconexión con la realidad, hacía lo que hacía, independiente a esa relación que tenía con su figura materna, aunque también hay estudios que avalan que precisamente la esquizofrenia es creada en relaciones simbióticas, en especial con la mamá, que las familias son las que crean y mantienen esos comportamientos esquizofrénicos, no tanto de un aspecto de tipo heredado de generación en generación, sino que pueden ser creados a través de la comunicación disfuncional, lo que se denomina comunicación doble vínculo, que genera o facilita que ese miembro de la familia se desconecte de la realidad, que puede ser uno de los casos precisamente aplicables a Ed Gein. El doctor Belisario nos habló antes de lo que se llama la firma criminal. Hay alguien que mató dejando una firma y que se volvió famoso en España, el asesino de La Baraja. Conozcan ustedes su historia. Se llama Alfredo Galán Sotillo, pero es conocido como el asesino de La Baraja. Nacido en España, durante su infancia parecía un niño normal y formó parte del ejército de su país, sirviendo como soldado durante la guerra de Bosnia. En 2003, aún estando activo, robó un automóvil, por lo que fue enviado al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde le diagnostican con un alto grado de neurosis y ansiedad. Galán se acercaba a sus víctimas y les disparaba a quemarropa en la cabeza, la nuca o la espalda.
La mayoría eran personas jóvenes que esperaban el autobús en una parada, dejándoles siempre una carta de la baraja española como firma criminal. La primera vez que apareció un naipe en la escena del crimen fue el 4 de febrero cerca del aeropuerto de Barajas. Un as de copas sobre el cuerpo de Juan Carlos Martín Espacio, un joven trabajador a quien dispararon en la sien. En total, Galán asesinó a 6 personas antes de entregarse el 3 de julio de 2003, siendo sentenciado a más de 140 años con tan solo 24 años de edad. Bueno, esto sí es un caso para película. El tipo mata y les deja una carta. Y la primera que deja es el as de copas. Y después el 2. Y después el 3. Esto sí parece una película de Hollywood. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, hagamos la aclaración primero para nuestros televidentes. Y es que cuando hablamos de firma, el concepto de firma está muy relacionado con el de modus operandi. El modus operandi se entiende como aquel conjunto de conductas necesarias para cometer el delito. En tanto que la firma se refiere a esas conductas que no son necesarias, pero sí reflejan la necesidad psicológica, la motivación del agresor para cometer el delito. En este caso, por supuesto, fue muy sonado en España, esto es de inicio de la década del 2000. Por supuesto, hubo una ubicación de cartas del tarot, de la baraja. Sin embargo, hay que mencionar algo muy importante que es dicho por el propio Gaitán. El primer homicidio que él comete es de un celador de un edificio de apartamentos. El segundo homicidio es el que nos mencionan acá. Y la policía, durante la inspección técnica del cadáver, encontró el naipe y asumió que el asesino lo había dejado. Cuando Gaitán vio eso en noticias, dijo, oiga, interesante. Y es después de eso que él empieza a dejar los naipes. De hecho, hay 2 muertes más, el doble homicidio en un bar, en donde él no dejó naipes, pero él los había cometido. Entonces, aquí es interesante cómo los medios de comunicación influyeron en la conducta de un asesino en serie, pero obviamente esta conducta ya estaba de fondo, es decir, él mató por la sencilla razón de que quería ser alguien. O sea, la historia de él está narrada en diferentes blogs y páginas en internet, incluso hay un libro de Vicente Garrido que explora muy bien este caso, pero lo cierto es que cuando los medios de comunicación transmiten cierta información, afectaron el comportamiento de este asesino en serie. Sorprendente, señores, esto es muy interesante. Nos vamos a comerciales. Si les gustan estos programas, también los pueden ver en YouTube y a mí me pueden seguir como @cruzescribiente en Instagram o en Twitter. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá y a esta hora es la hora en que llega Johanna Arenas con su sección que se llama Más Allá Plus. Muy buenas noches, Johanna. Buenas noches, Esteban. Hoy le quiero hablar de estas mujeres, las hermanas González Valenzuela. A simple vista, unas mujeres comunes y corrientes, pero en realidad se convirtieron en las peores asesinas en serie de toda la historia de México, incluso con más homicidios que cualquier hombre en este país. Ellas son Delfina, María de Jesús, María Luisa y Carmen. Lo que hacían era reclutar a chicas entre los 12 y los 14 años con muy pocas posibilidades económicas. Las engañaban ofreciéndoles trabajos domésticos, las llevaban hasta Guanajuato donde tenían su prostíbulo y cuando las chicas llegaban allí, las secuestraban y las obligaban a tener sexo con sus clientes a cambio de absolutamente nada. Las Poquinchis, como eran conocidas estas hermanas, era un apodo porque así se llamaba el bar que ellas tenían, cometieron alrededor de 150 asesinatos entre 1945 y 1964. Iniciaron sus asesinatos haciendo abortar a las mujeres que trabajaban para ellas. Ojo, solo si los bebés eran hombres, pues si los bebés resultaban siendo mujeres, niñas, pues simplemente
las conservaban, las criaban para luego convertirlas en prostitutas. Estas mujeres eran tan terribles que cuando asesinaban a las prostitutas que ya no les servían porque cumplían una determinada edad para sus clientes, las enterraban en el patio trasero de la casa. Este lugar se convirtió así en un cementerio donde estaban todas las víctimas de las Poquianchis. Y solo fue hasta 1964 cuando una de las prostitutas que estaba allí en contra de su voluntad decidió escapar. Logró salir de este lugar y se dirigió hasta las autoridades, indicando y contando absolutamente todos los terribles sucesos que acontecían en ese bar. Las autoridades empezaron la investigación y se dieron cuenta que todas las víctimas estaban precisamente en ese cementerio que les comentaba hace un rato. Fueron declaradas culpables por homicidio y secuestro agravado, condenadas a 40 años de prisión. 3 de ellas murieron allí, pagando su condena. La única que pudo salir en libertad fue María Luisa, pero un año después murió de un terrible cáncer que consumió su vida. Este caso fue tan famoso en México que se escribieron varios libros sobre esta historia. Incluso hay una película llamada Las Poquianchis. Aquí les voy a mostrar un poquito de ella. Esteban, me gustaría que usted, junto a nuestros invitados de hoy, pudieran profundizar un poco más sobre este tema de las hermanas González Valenzuela. Y ustedes sigan opinando a través de nuestro numeral del día de hoy. Por lo pronto, nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Un caso aterrador, el de las Poquianchis, realmente aterrador. Y le quiero preguntar algo que también nos dicen aquí por Twitter nuestros televidentes. Doctor Belisario, habíamos visto que los asesinos en serie generalmente actúan solos. Aquí son 4 mujeres. ¿Son asesinas en serie o no son? Claro que lo son. Ahí se rompe un poco la mentalidad de que son individualistas en la comisión del crimen. Eso no es cierto y este es solo uno de los casos. Usted también lo relata en su libro Los monstruos en Colombia sí existen, con el sádico del Charquito, pues él también tenía complicidad de alguien que de alguna manera le facilitaba esos crímenes. Y en el caso de estas mujeres, pues todas 4 mujeres, todas hermanas, precisamente compartían esa necesidad de humillar y de causar la muerte de estas mujeres, de sus bebés y de otras personas que precisamente hacían parte de ese perfil victimológico que tenían ellas dentro de su accionar. Le doy inclusive un dato, Esteban. Hace poco estuve en un evento académico de la Policía Nacional con el grupo que tienen de perfilación criminal y análisis de la conducta y están trabajando algo interesante que hasta este momento permite tener una hipótesis fuerte de que el asesino de la soga o el asesino serial de mototaxistas, Luis Gregorio Ramírez, no actuó solo, que hay junto con él otro asesino serial que le ayudó en la comisión de esos crímenes y que a la fecha pues aún no ha sido capturado, pero hay una evidencia porque lo están trabajando y lo que me gusta sobre la evidencia más que sobre la especulación, que efectivamente hubo otra persona para cometer esa cantidad de crímenes también constituido como asesino serial de mototaxistas. Terrible realidad que tenemos. Las Poquianchis, aquí matan por dinero, porque las están explotando, o por el placer de humillarlas. ¿Qué piensa usted? Yo la verdad tengo mis dudas con respecto a que esto sí sea el actuar de un grupo de asesinas en serie. Porque tal como lo menciona en la nota Joana, hay un fin netamente utilitarista. Es una industria criminal la que tenían, ¿sí? Obviamente no estoy diciendo que la tortura y el secuestro y el homicidio estuvieran bien, pero no es lo usual, ¿sí? Tal vez es por lo atípico del comportamiento de ellas, pero lo cierto y es que utilizando una expresión de Belisario hace un momento, es mejor la evidencia a la especulación. No sabemos en realidad si las 4 mataban,
porque también es cierto que en las parejas o en los grupos seriales siempre hay una relación de dominio, sumisión, y tal como nos lo ha mostrado la experiencia también, son los sumisos los que terminan haciendo cosas por los dominantes, tipo Charles Manson. Entonces yo no sé, yo me ubico detrás del burladero más bien en este punto para señalar mis dudas, pero lo cierto es que todo este entramado delictivo sí sugiere una multiplicidad de motivaciones. Hay un grado de sadismo, hay una intención de lucro y muy seguramente hay muchas más, ¿sí? Pero ante la falta de información mucho más específica, yo guardaría reservas. Doctor Olaya, ¿cómo pueden contactarse con usted por redes o seguirlo? Por Twitter son todos bienvenidos, @eolayam. Dudas, consultas, comentarios, todos bienvenidos. Ya que usted es psicólogo, muchas gracias por estar aquí. A ti, Esteban. En Más Allá. Doctor Belisario, ¿dónde lo pueden seguir a usted y cómo lo pueden contactar si quieren hacerle alguna consulta? Gracias. Por Twitter también con @belferforense. Por Facebook con mi nombre, Belisario Fernando Balbuena. A través de celular 314-403-0835. Ahí estaré presto a las dudas, comentarios, aportes. Dos de los criminólogos más importantes de Colombia, aquí en Más Allá, en un tema que ustedes pidieron. Si les interesa más sobre el asunto, yo tengo un libro que se llama Los monstruos en Colombia, si existen, sobre los asesinos en serie colombianos. Y recuerden que nos vemos en 8 días, porque por más lejos que andemos, siempre habrá un Más Allá.